Es para allá que vamos. Génesis 0. ¿Y cuál es el Génesis 0? Génesis 0 es el antigénesis. Antes del 1 está el 0. El 0 que es medio infinito. Porque el infinito es el 8 y el 8 tiene 2 ceros. La combinación de estos dos ceros dobla el espacio y el tiempo y cruza a lo infinito con el café. Bueno, entonces esto se pone interesante. Pero ¿dónde queda Génesis 0 en la Biblia? Bueno, Génesis 0 está en algunos fragmentos. Óigame, Génesis 0 está en algunos fragmentos, piezas que cayeron de este Génesis, en Salmo 18, en el libro de Job, su capítulo creo que 37. Está también el primer versículo de Génesis 0, está en Juan 1, verso 1. Dice, Juan 1, verso 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esa es la palabra principio. Y sin él, nada de lo que ha podido ser pudiese haber existido. Capture, haga una jaula y capture en esa jaula la palabra principio, por favor. Capture ahí la palabra principio. Ahora contemple la palabra principio, no de la tierra, no del mundo concreto, de lo físico. La palabra es principio para lo invisible. Lo único, excúsenme si se le funden algunos fusibles, lo único que está encima de la eternidad es el principio. Lo único que está encima de la sempiternidad, porque la sempiternidad fue el vientre que dio a luz a la eternidad. La eternidad fue el vientre que dio a luz al tiempo. Y arriba de la sempiternidad predomina el principio. ¿Y por qué? Tengo que definir esto antes de entrar en profundidad. Porque la eternidad fue eterna cuando Dios la hizo eterna. Pero antes de Dios crear la eternidad no era eterna porque no existía. Quiere decir que la eternidad no siempre ha existido. La misma eternidad tiene un creador y ese creador tuvo que usar un principio para poder establecer la eternidad. Y desde ese principio, que no es ni tiempo ni es eternidad, desde ahí comenzó la eternidad a crear la atmósfera de los seres. Me imagino que usted tiene la palabra principio capturada en su jaula, la contempla y ahora miramos el principio de las cosas eternas. ¿Por qué? Porque en ese Génesis
En ese principio no hay cielos creados. En ese momento que está hablando Juan, ahí no existen los cielos, no existen los arcángeles, no existen los serafines, no existe los 24 ancianos, ni siquiera existe el trono de Dios. Hay algo donde el Ser Supremo está contenida en sí mismo. Es el supremo reposo. No se pongan creativos y atiendan para que aprendan. María Moldán, Dios le bendiga grandemente. Miriam Moldán y mi hermano Raúl Taveras, Dios te bendiga poderosamente. Quiero que se concentren para que aprendan, por favor. Claro que uno puede todas esas cosas. Aprendan. Entonces, fíjese cómo es esto. En el supremo descanso, Dios estaba contenido en sí mismo. Solo tenía palabra. ¿Qué tenía? Palabra. Por eso dice, en el principio era el verbo. Antes de que hubiera cielo, Él era el verbo. Antes de que hubieran tronos, Él era el verbo. Antes de que hubieran 24 ancianos, Él era el verbo. Dios contenido en sí mismo, sin haber creado los cielos, los planetas, las constelaciones, sin haber creado el universo, el multiverso. La gente, ay, que los multiversos. El multiverso es un bebé. Hay algo que se traga los infinidades de trillones de multiversos. Se llama el omniverso. Y más allá del omniverso hay otra dimensión, que es la soberanía. Y de ahí para arriba es que comienza el mundo de los seres frecuenciales que no tienen cuerpo. Son entidades que solo son frecuencia. Ya no están limitadas a una forma. Son seres incorpóreos, emanaciones con conciencia que no usan lenguaje para transmitirse por letras, sino a través de pulsaciones y vibraciones de alta densidad en el mundo en el que habita. Entonces, cuando usted está mirando Juan, dice, en el principio era, no está hablando de Génesis, de las aguas, de los cielos, los chamayis, no. Está hablando de Supreme, el supremo descanso. No sé si en inglés se dice Supreme Arrest. Ningún principio de tiempo, el tiempo ahí no estaba creado, más allá de allá. Entonces es un principio donde Él estaba contenido en sí mismo, en un espacio que no era un espacio, y en un lugar que no era un lugar, porque Él no había creado nada. Y si no ha creado nada, la palabra lugar no cabe, la palabra espacio no cabe, porque Él no ha creado nada. Nada está por encima de Él. Él no vino de ningún lado. No. Él está contenido en sí mismo. Y como está contenido en sí mismo, dentro de sí mismo, Él tenía su propia atmósfera, su propio hábitat. Pero Juan 1 está diciendo que en ese principio lo único que Él tenía era la palabra. Aparece la creación de todo
pero nunca aparece cuando Él creó la palabra. Dios faremos. Por eso yo creo que el que entiende lo que es la palabra, el que entiende lo que es la palabra, sabe que tiene algo que antecede a todas las creaciones físicas y espirituales. Por eso el que tiene la facultad de poder recibir la revelación de su palabra, se puede sentir orgullosos en el sano sentido de la palabra, porque a quien Dios le ha revelado su palabra es bendito. Quien puede tener el privilegio de poder decir: yo tengo una palabra. Por eso, en la contienda, ay Dios mío, perdóname Señor, en la contienda de Yeshua y Satán en el desierto, Satán le dice: si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Pero Yeshua le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yeshua lo que le está diciendo al Satán: tú estuviste en el cielo y viste todo, pero a ti nunca se te reveló la divinidad de la palabra. Porque si a ti se te hubiese revelado la divinidad de la palabra, usted no hubiese pecado y no la hubiera abandonado. Esto es lo que Yeshua le está diciendo a Satán en el desierto. La vida está contenida, encriptada, encapsulada en la palabra que sale de la boca de Dios. Por eso no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, dándote a entender en un estado de cosmosapiencia, es más allá de la sapiencia de los sentidos, dándote a entender en la dimensión de la cosmosapiencia. Cada vez que la palabra se libera, ella va creando. La misma palabra crea la materia para luego a la materia manifestarle la vida. Entonces, ese Juan vio el Génesis 1. Entonces Juan dice: y sin el verbo, sin la palabra, nada de lo que hay hubiese sido hecho. Pero ahora Juan lo está comparando como el núcleo del ser supremo que se llama Dios, como la parte que explota y manifiesta. Entonces, esa palabra es la que está creando una tormenta, lo que nosotros le llamamos Mamarov, que es cuando suelto una palabra, la palabra lleva truenos, relámpagos, centellas, lleva una tormenta envuelta en ella de energía, y luego se explota, y ella misma crea su materia, y en su materia forma su realidad. Esa palabra, ya voy a soltar Génesis 0, voy a caer ahora bendiciones en el Génesis de los humanos.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra, coma. A mí no me interesa seguir a lo que sigue después de ahí. Esa coma ahí en su Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese principio, I feel power. I feel power. Ese es el principio de tú comenzar a sentir. Porque si a ti óyeme, si tú lograras quitarle el velo, óigame, si tú le lograras quitar el velo, porque sabe, la Biblia tiene un velo. Si tú lograras quitarle el velo a los sentidos y pararte en ese principio y preguntarte por qué hay una coma ahí, por qué no sigue corrido, por qué la palabra desorden y vacío no está unido con ese principio, por qué hay una coma que separa eso, porque ahí hubo una creación. Esa pequeña coma es la muralla. Esa pequeña coma es la frontera de una creación anti-Adán y una creación post-Adán. Por eso es que hay una coma, o sea, se acabó. Todo el que sabe los órdenes gramaticales entiende que una coma es un semáforo gramatical que te dice párate, respira, analiza, mira. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, coma, se acabó, finalizó. Entonces, en ese Génesis ahí, es un Génesis que saca un brazo y acaricia el Génesis de los humanos, pero también te dice que hay una creación. Entonces, para yo poder desinfectar tu mente de los entendimientos lógicos, te tengo que desarticular y desmontar las terminologías científicas que han adoctrinado tu mente para decirte que allá está Marte, Júpiter, Neptuno, Saturno, la nebulosa, el B12 y toda esa vuelta por allá arriba. Que si a eso vamos, quiere decir que Dios se metió, buscó un espacio dentro de la galaxia y creó a la Tierra y la puso ahí y se fue. Entonces no te dice la Biblia cuando Dios, no, corriendo desordenadamente, cuando Dios, no te dice ahí cuando Dios creó esos otros planetas. No te dice ahí cuando, pero aquí lo que te está diciendo, es que en el principio creó Dios los cielos pluralizados, diferentes dimensiones, y la tierra, como que este es el único planeta, como que no hay más creaciones, ¿sí? La única bóveda, lo único que vive debajo del domo, nosotros. Ok. Entonces, luego tú escuchas que la tierra estaba desordenada y vacía. Pero más adelante, esa misma Biblia te detalla el carácter de ese Dios que todo lo hace decentemente y en orden. Ese Dios que le dice a si él hubiese creado la tierra en desorden y en vacío, le dice a Noé, mira, hazte una caja con mucho palo y salva animales, mira a ver cómo tú puedes salvarte. No, pero vemos a un Dios tan estricto, con un carácter muy, muy soberano, que le dice a Noé, la quiero de tanta pulgada, tanto por tanto, calafateala con esto. Moisés no entendía el poder de la brea y el arte de calafatear las cosas, porque en ese tiempo los barcos no existían. Entonces
el Señor está hablando con un tipo que no sabe de matemática, que no sabe de arquitectura, que no sabe de ingeniería, que no sabe de física, y le está dando volúmenes, le está hablando de física, le está hablando de arquitectura, le está hablando de ingeniería, y el tipo está entendiendo como que él fue a una escuela y se graduó de esto. Entonces, un Dios que habla así, ¿tú crees que va a crear vacíos y desórdenes? Ya eso te da para que tú comiences a quemar la neurona. Entonces después le dice a Moisés, mira, yo quiero un templo, quiero que le ponga tantos listones, tal y tal colores, quiero que me haga esto, mira, yo quiero un aceite, quiero que lo mezcle con esto, tantos gramos. Tú ves a Dios dándole gramos de aceite, tantos gramos, tantos gramos. Él se presenta como un Dios demasiado ordenado para que usted venga a decirme que ese vacío y ese desorden lo creó él. Ok. Ayúdame, Dios mío. Entonces, la gente que está esperando que yo entre a los seres del agua, usted tiene que saber que si yo no me decomprimo, me va a dar un soponcio aquí sentado, porque es demasiada cosa que estoy tratando de como de colar y sacarla que ustedes puedan entender en un lenguaje comprensible para poder legalizarle a ustedes este asunto. Entonces, ahí en Génesis encontramos un cielo antes de un cielo. Y también encontramos que cuando el Señor llega, que cuando el Espíritu está incubando sobre las aguas, ya el viento estaba creado, porque nunca te mencionan dónde Dios creó el viento. Ya el viento estaba creado, ya las aguas estaban creadas, ya los demonios estaban, que eran las tinieblas, ya las tinieblas estaban, ya los abismos estaban. Pero nunca te dice dónde Dios crea las aguas, dónde Dios crea el viento, dónde Dios crea los abismos, dónde Dios crea las tinieblas. Hello. Eso es como que te lo empacan, te lo empaquetan. Y guárdame eso ahí, que estos cavernícolas no pueden saber de eso. No le digan nada de eso. Empaca esto por ahí. Entonces, es un asunto de luz. Es un nivel de conciencia elevado que el Señor quiere que tú como que entiendas. Mis amados, yo quisiera ser un gran lector de los libros, pero hay cosas que a mí me gusta que Dios me las revele para yo poder saborear. Porque la revelación es vida. Tú tienes que amar el misterio, enamorarte del misterio. Tienes que hacerlo. Entonces, nosotros ahora dándole un poco más de presión, subiéndole 2 rayitas más a este asunto. Óigame, vamos a subirle 2 rayitas más a esta melcocha. Oiga la vuelta. Cuando el Espíritu de Dios está incubando las aguas, si no hay hombre creado, vamos por parte. Si no hay un hombre a quien redimir, si no hay un hombre a quien redimir, si no hay una alma que salvar, si no hay nadie que le preocupe a Dios ahí, vamos a hacer la cosa como es. Si ahí no hay nadie que le preocupe a Dios ahí, si en ese momento no hay nada que buscar en esta tierra, ¿qué hace el Espíritu de Dios incubando las aguas? Porque esa palabra de que se cernía, esa palabra en el hebreo original lo que quiere decir incubaba o germinaba o ponía esperma. O sea, estaba por algo que había ahí ya.
Algo que estaba ahí. El Espíritu de Dios no va a estar perdiendo su tiempo porque ahí no hay nada. No. Él se estaba moviendo ahí porque ahí había algo que a Dios le interesaba incubar. Ahí había algo que a Dios le interesaba, bendiciones, porque el Espíritu de Dios, donde quiera que se mueve por un propósito. Tú no me vas a decir a mí que el Espíritu de Dios está ahí en las aguas. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque el Espíritu de Dios quiere perder el tiempo. Porque parece que eso es lo que Dios te ha enseñado, que Él pierde su tiempo. El Espíritu no está ahí porque quiere perder el tiempo. Ahí hay algo que al Padre le interesa tanto que mandó a su propio Espíritu. Manda a su propio Espíritu a las aguas. Y lo lindo del caso es que no es un pedacito de agua, como el Espíritu tiene la capacidad de omnipresencia donde quiera que hubo agua en ese momento. El Espíritu. Ahora, se supone que los demonios ya están aquí en la tierra. Se supone que ese abismo sobre el cual él se movía, sobre el cual él incubaba, ya esos demonios estaban ahí. O sea, en la forma de manto, de nube que descendió el Espíritu a la tierra, me imagino que de camino a las aguas creó roturas en los tronos de las huestes celestes, donde están los principados, los gobernadores, las huestes, porque él no vino por abajo, no, él descendió y todo lo que estaba en su camino lo chicharró, lo quemó, se hizo sentir de que él iba pasando. Ahora, ¿por qué está el Espíritu gestando las aguas, incubando las aguas? Sencillamente porque habían espíritus. ¿Sí? Mira qué linda, Miguel. Miguel, tú eres mi hermano. Mira la palabra ahí, Rakhab, empollaba. Mira la palabra ahí que Miguel la subió, la buscó en el hebreo. Empollaba, Rakhab. Entonces, imagínese el tormento de los demonios que perdieron su cuerpo, que está en el fondo del abismo, sufriendo la obra del Espíritu que está empollando, que está incubando, que le está dando forma a algo en las aguas, que ahí no está descrito, que ahí no te lo explican, que esto fue lo que Esdras alcanzó a decirnos. ¿Y por qué razón? Sí, claro, porque a la Torá, al Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento le han hecho guerra. Ellos quemaron la Torá y no había Torá, no había Génesis, se perdió. Y tuvo Dios que revelarle la Torá otra vez al sacerdote Esdras. Y Esdras tuvo que escribir de memoria hasta donde le alcanzó. Otra vez el Génesis. Y todo el Pentateuco. Usted sabe que el pueblo de Dios vivía de cautiverio, en cautiverio, en cautiverio. Pero ese Génesis que usted tiene fue el que Esdras alcanzó a escribir conforme a Dios, a como Dios le iba recordando. Porque ese Génesis no es el Génesis de la revelación. El verdadero Génesis de la revelación se lo llevó Moisés en el cuerpo.
Moisés se lo encriptó en el ADN y se lo llevó. Y por causa de ese Génesis y esos códigos que tenía Moisés en el ADN, era que Satán estaba peleando con el arcángel Miguel por ese cuerpo. Cintia, Dios te bendiga, gracias por tu semilla, hija. Señor te prospere grandemente. Era por causa de ese cuerpo. Pero el Génesis que tenemos nosotros es un Génesis redactado. El verdadero Génesis fue el Génesis que el Señor le dio a Moisés cuando en el monte Sinaí dobló el espacio-tiempo y hizo que Moisés hiciera un viaje a través de las dimensiones temporales para Moisés pararse en toda la creación y comenzar a computar, a recibir en el cuerpo y a escribir. Pero imagínense el cráneo que tenía Moisés, en qué nivel de alteración andaba, que Moisés pudo aguantar todo este nivel de información para que no se les rompiera el cráneo en 1000 pedazos. Entonces, si el espíritu incubaba si fue escrito por Moisés, se quemó, pero fue reescrito por el sacerdote Esdras. Que Esdras también es un tipo duro, pero hasta donde le dio, porque eso era demasiado voltaje. Pero estemos tranquilos, vamos a seguir indagando en esto. Entonces, muchos me dirán, pero profeta, ¿hay o no hay seres? Ahora vamos a ver que quien dice esto, la gente que hablan de estos seres, no son gente, no son humanos. Ellos hablan en la Biblia, pero no son humanos. No son humanos. Primero, tranquilamente así, de lo más sencillo, Génesis 6. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, descendieron y le engendraron hijos. ¿Sí? Y esos hijos nacieron gigantes. Pero dice la Biblia, y había gigantes antes y después que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres. Te está diciendo que había gigantes antes y después que los hijos de Dios se llegaran a los hijos de los hombres. Si te dice que antes que los ángeles le empaquetaran esos nefilines a las mujeres, ya había gigantes, te está diciendo claro que la hibridación ya venía, el transhumanismo ya venía trabajando. Porque esta vuelta de transhumanismo y este asunto, esto es un asunto que eso es cuántico, eso es viejo. Pasa que el enemigo ahora fue que encontró la fuerza y se reunieron los elementos para que ahora pueda ser más contundente, pero esto ya es viejísimo. Mire, a mí porque no me gusta recetar. Yo me estoy viendo un anime chino en Netflix. Yo sé que mucha gente me van a amar. Después que vean este anime, me van a amar. Me van a querer más. ¿Por qué? Porque el protagonista se llama León. El protagonista se llama León. Y es un fundido. Se llama Pandora. Así se llaman los muñequitos, Pandora. Pero no se vaya ahora de Pandora y me suelte a mí en banda. Espere que acabe el live para que se vaya a tirar Netflix un capítulo de Pandora. Son unos muñequitos. Yo le voy a decir la verdad. Si usted no tiene caco, si usted no tiene cabeza para entender lo que usted va a ver y usted lo apaga, profeta, no entendí nada. Pero yo me quedé viendo los bonitos muñequitos y los muñequitos hablan de toda esta vuelta que yo hablo, de que se van a fusionar los animales con las máquinas, el hombre con las máquinas, que oye lo que dicen, que hubo una explosión en el mundo entero y que una vibración dañó. Y en los muñequitos, amarren esa loca que se va. Y en los muñequitos, ¿sabe qué pasa? Las plantas tienen mitad
mitad robot y mitad natural. Lo natural se mezcló con lo biológico. Lo más fuerte del caso es que según los muñecos van evolucionando, también los hombres van evolucionando y hablan de las diferentes dimensiones. No, usted se va a volver loco. Si yo fuera usted, no viera eso así, porque yo no sé. Yo tengo que investigar quién rayo fue que escribió ese muñeco que se metió en mi cabeza, me usurpó, me sacó esa vuelta de adentro, cosas que yo no quiero hablar. Ahí las hablan tranquilamente como que no hay mañana, cosas que yo no le digo a ustedes. Ahí te la dicen como que no hay mañana sin pelo en la lengua. Al final, no le voy a hacer un pequeño spoiler, pero al final ya cuando ellos van avanzando, óigame, cuando van avanzando, por ahí dicen que toda la vuelta de la ciencia y la tecnología, todo eso vino del mundo espiritual. Cuando yo vi eso, yo dije, pero yo no estoy tan loco entonces. Yo no estoy tan loco porque yo sé que la tecnología viene de los mundos de arriba. Y yo sé que en el cielo verdaderamente lo que es una tecnología muy avanzada, tan avanzada que nosotros los humanos la creemos como fantasía. Entonces, eso, cuando usted comience a verlo, usted se va a dimensionar. Mi hermana Mary Llanos, Dios le bendiga poderosamente. No, ahí hay un lío, pero tan fuera de esta dimensión. Entonces, Dios mío, ¿dónde fue que me quedé? Ayúdenme. Seguimos hablando con el tema. Esos nefilines ya existían. La hibridación ya existían. Antes, ok. Entonces, mucha gente dice, pero ¿de dónde se salvaron los gigantes? ¿Cómo se salvaron los gigantes? Si en el diluvio se murieron todos los gigantes, todos los nefilines murieron en el diluvio. No murieron porque habían nefilines que eran de agua. Habían sirenas. Argen Moreira, Dios te bendiga, gracias por tu semilla. Habían gigantes que eran de agua. Sí, porque todo lo que tenía matriz, ellos pusieron su semilla en todo lo que tenía matriz. Sí, también en la tierra hueca. No, ay, cállense, hagan silencio. Oye, pues estos humanos, uno no puede hablarle nada. Si las sirenas sí existieron. Tengo por ahí unos códigos de la sirena, pero no podemos hablar ahora. Señores, por favor, recoja su cabeza otra vez si se le cayó y póngasela bien para que nosotros podamos seguir con el tema. Por favor, que usted me decomputa. Voy a tener que cortar este pedazo. Entonces, Espíritu Santo también que iba. Miren, el primer dato bíblico, Éxodo 20. Déjame leer esta Biblia dinosaurica, esta cantera que es como de cuando Fefita la Grande estaba sacando su célula. Voy a leer el Éxodo. Éxodo 20. ¿Sí? Oiga lo que dice. Entonces habló Elohim. ¿Quién habló? El que habló fue Elohim. No es Moisés. Sí, las sirenas existen en este tiempo, existen. Se las voy a mencionar ahora, relájense. Entonces habló ¿quién? Elohim. Pronunció todas estas palabras diciendo: yo soy Yahweh, tu Dios, que te he sacado. Habla durmiendo igual que yo. Y habla esta lengua durmiendo. Yo soy Yahweh, tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, la casa de esclavitud. Dice: no tendrá frente a mí otros dioses, ni fabricarás escultura, ni te hará alguna imagen de lo que existe en los cielos, por arriba de los cielos, en lo que existe en
las tierra por abajo de la tierra, ni en lo que existe en las aguas por debajo de la tierra. Habla en las aguas, abajo de las aguas. Dios le dice, no te haga imagen ni de los seres de arriba, ni los seres de la tierra hueca, ni de los que viven en el agua más abajo de la tierra hueca. Es lo que le está diciendo Dios. ¿Y por qué Dios, en vez de hablarle de tantas cosas lindas, tantas cosas hermosas que hay, Dios lo primero que le dice, no quiero estatua, no quiero imagen, ni quiero que te haga ninguna forma de ellos? Si acaso tú ves, Dios está hablando con Moisés, si tú ves uno de los seres de ahí arriba, cuidado porque son lindos. Si tú ves uno de los seres debajo de las aguas, ten cuidado que tú vas a creer que son dioses. Tú vas a creer que son dioses, Moisés. Si tú lo ves, no le hagas una estatua, ni lo proclame, ni lo renombre. Y si acaso tú ves los seres que viven en las aguas, abajo de las aguas, no hagas una imagen de ellos. Sebastián, Dios te bendiga. Gracias por tu suscripción a nuestro canal. Mi pregunta es la siguiente. Si no existieran estas tres dimensiones de creación, la creación de arriba, la creación de la tierra y la creación de las aguas debajo de la tierra, ¿Dios se la mencionaría? Mi pregunta, ¿Dios le mencionaría estas creaciones a Moisés? ¿O acaso Dios va a perder tiempo? Dios le va a decir, Dios va a prohibirle a Moisés que se haga una imagen de algo que Dios sabe que no existe. ¿Acaso Dios le va a decir a Moisés, mira, esto es un invento mío? No. Si Dios le mencionó estas tres dimensiones de creación, Dios se la está mencionando. ¿Por qué razón? Por la realidad existente de estas creaciones. Mi hermana Angie, Dios le bendiga poderosísimamente. Gracias por esa semilla. Dios le multiplique. Dios le está hablando a Moisés cosas que son reales. Cosas que están ahí. Dios le está hablando a Moisés cosas que si él las llega a ver, de estas cosas no te haga imagen. De esto no quiero imagen frente a mí. Y le dijo, no tendrás otros dioses. ¿Y por qué le habló de esto? Porque esos son dioses con D minúscula. Dioses con D minúscula. Entonces, los de arriba, potestades, principados, gobernadores, huestes. Los de abajo, los reptiles, reptilianos, los grises. Ángel Vázquez, Dios te bendiga y gracias por tu semilla, amado. Los grises, los draconianos y las 52 razas que hay registradas en este planeta que viven. Pero los que viven en las aguas, debajo de las aguas, los tritones y los híbridos que fueron castigados. El libro de Enoc habla claro, y su castigo fue convertido en sirena para que los atlántidos se creen que salvaron su generación porque los tritones se los llevaron.
Hay muchas cosas que usted tiene que aprender. Todo bien, no el rey. Muchas cosas que usted tiene que aprender. Entonces, todos los que viven en la tierra hueca, la entrada que está en la Antártida, todas estas cosas son realidades. Ahora, los que viven en las aguas, los tritones, estos seres existen, pero hay seres de estos que son de luz y hay seres que son de las tinieblas, porque el que me sacó a mí de cuando yo me estaba ahogando, que salté del rompeolas de San Pedro de Macorís y salté del lado de lo hondo, donde había ahí como una mantarraya que envolvía a la gente y se lo llevaba, lo podría y luego se lo comía. Ahí en ese lado yo salté. Y ahí se me fueron la jefa, la fuerza. Se me fueron la fuerza. Y yo clamé al Señor. Y le dije, si tú me sacas de aquí, yo te voy a servir. Dame un chance. Siendo yo un muchacho, después de haber pasado toda la experiencia que había pasado, le pedí al Señor y otra vez me dio un chance. Y el Señor me habló y me dijo, deja de nadar. Óigame, lo más hondo que dejara de nadar. Yo dije, Señor, pero si dejo de nadar yo me ahogo. Me dijo, deja de nadar que te voy a sacar. Yo dejé de nadar y caí, me fui así, blu, 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 y cuando fui cayendo, un ser con un cuerpo como de gelatina, como un cuerpo como de una medusa, me pasó rápido así. Después como que me agarró de su mano. Y cuando él me tocó con esa mano como si fuera de silicón, que yo pude agarrarlo así, ya no era ahogado que iba a morir, era del corazón que me iba a morir ahí abajo. Era del corazón. Su cuerpo emanaba una lucecita como azul, así. Y cuando él me agarró de la mano, yo me sentí que el cuerpo mío era de plomo. Y sentí que el cuerpo mío era como de plomo. Y comencé a caminar. Ya no sentía el aire. Ya no me hacía falta el aire para respirar. No sé cómo puedo explicar esto. Que yo me sentía que podía respirar, pero sin tener que respirar. Es una experiencia rarísima, porque fue como que la nariz me la quitaron de aquí y me la pusieron como por aquí. Es un asunto todo raro. Yo lo que sé es que yo caminé como por un minuto. Caminé como por un minuto debajo del agua. El agua estaba limpiecita y yo salí hacia la playa. Y cuando yo voy sacando la cabeza hacia la playa, yo veo a toda la gente esperándome a mí, que yo dije que me estaba ahogando. Que el cuerpo como que flotara y haciendo araldío y araldío y araldío. Y yo salí. Y la gente loca, ¡ay, qué oh! Dios mío, ¿y cómo? Oye, pero tú sí sabes nadar. Oh, pero tú sí sabes nadar. Sí, yo sé nadar. Y cuando yo voy a hablar, el Señor me dijo, no le cuente a nadie. No le digas a nadie lo que te ha pasado. Eso va a llegar a su tiempo. Un muchachito como de 13, 14 años. Y ese lugar ahí tiene historias de mucha gente que se han ahogado. Te lo estoy contando porque yo no ando buscando un view o un like. Yo tengo testimonio para hacer cosas, pero tú sabes que a mí no me interesa esto. Yo hago mi church aquí con ustedes porque ya creo que esto fue lo que el Señor nos dispuso. ¿Entiendes? Felicito a los grandes, a los famosos los felicito. Pero no es lo que a mí me llena. Algún día Dios también me dará la oportunidad. Algún día, pero eso no es lo que a mí me llena. A mí lo que me llena es decirte la verdad. Esos seres existen. A mí. Me salvó uno. Y yo vi, como yo soy buzo profesional, pero eso fue en San Andrés. Cuando fui a San Andrés a predicar, San Andrés Isla, tenía que hacer 25 inmersiones. Un alemán me enseñó el buceo profesional, ya después de grande, un hombre viejo ya, algunos 30 años. Aprendí y
Ya para yo ahogarme tiene que ser que el mismo Dios me ahogue. Mire, entonces hay un asunto con esos seres, que esos seres sí están ahí. Y más adelante, si me permiten darle la parte 2 de esto, le voy a hablar de los laboratorios que hay debajo de las aguas. Los laboratorios que hay debajo de las aguas, los laboratorios, las confecciones, los planes, las cosas que se están llevando a cabo, los talleres de satanismo profundo que muchos brujos de Haití y aún de acá de la República Dominicana van a recibir capacitación a lugares específicos del Mar Caribe, que son talleres de satanistas. Hay una bruja a quien le quemaron el altar que duraba 3 meses debajo del agua. Pero eso lo vamos a hacer en una segunda parte, porque eso ya son otros temas y ya estos son guerra espiritual. Entonces, quiero que usted atienda esto. ¿Dónde se confirma en la Biblia? Ya le he confirmado que Dios mismo lo dijo, no fue Moisés, Dios mismo lo dijo en la Biblia, que hay seres que parecen dioses y que Él no quiere que se hagan imagen de esos dioses. Apocalipsis óigame, Apocalipsis 11 y 12. Apocalipsis 12, verso 11 y verso 12 dice: y ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio, sin amar su vida hasta el punto de temer a la muerte. Verso 12: por eso, alegraos cielo y los que habitáis en ellos. Sin embargo, hay de los moradores de la tierra y del mar. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Y quién está hablando aquí? Es un ángel. Es un ángel. Es un ángel. El ángel está diciendo: ay de los moradores de la tierra, ay de los moradores del mar. Eso es un ángel. Mi pregunta es la siguiente: nosotros somos los moradores de la tierra. Nosotros somos los que vivimos en la tierra. Nosotros somos los que estamos en la tierra. Ahora, si nosotros somos los moradores de la tierra, ¿quiénes son los moradores del mar? ¿Quiénes son los moradores del mar? Si nosotros somos los moradores de la tierra, ¿quiénes son los moradores del mar? No está hablando de animales, porque los animales no tienen alma. Y el enemigo no gana nada con matar una ballena. El enemigo, el ángel se está refiriendo a una creación que también lucha contra Satán. Porque si Satán descendió con gran ira a hacerle guerra a esta creación que vive en el agua, y Satán la considera su enemigo, a tal manera que el ángel dice: cuídense los moradores de la tierra, cuídense los moradores del mar, que Satán descendió con gran ira. Él sabe que le queda poco tiempo. El ángel está dando una alerta y está diciendo que lo que va para allá, Joshua, pero de por Dios, que lo que va para allá no es bueno. O sea, el ángel sabe, el ángel lo está diciendo. El ángel se lo está diciendo. Entonces,
Seamos claros, mis amados. Un ángel está diciendo que no es un profeta, no es un humano. Es una entidad celestial que está hablando y está diciendo que el enemigo descendió porque sabe que le queda poco tiempo. Okay. Las cosas se ponen peor ahora. ¿Y por qué se pone peor? Porque la Biblia dice que en aquellos últimos tiempos, salud, que él es alérgico al polvo. Él es muy alérgico al polvo y esta habitación a veces coge polvo. Entonces, vamos a analizar esto, lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? En aquel día, la mar devolverá a sus muertos. ¿Cómo usted interpreta eso, que la mar tiene que devolver a sus muertos? ¿Será todo lo que se ahogaron en el agua? ¿O es que hay un juicio para los muertos de los seres que viven en el agua? Nosotros lo natural no sabemos cómo juzgarlo, cómo poder reaccionar a esta palabra. Pero si la mar va a entregar sus muertos, quiere decir que los muertos de la mar tienen que estar en el gran juicio. En aquel día vi yo los muertos grandes y pequeños. Óigame, los muertos grandes y pequeños delante de Dios. Y se abrieron libros, no un solo, y entre ellos se abrió el libro de la vida. El asunto aquí es que esta creación es muy real. El asunto aquí es que estos seres sí existen. El asunto aquí es que hay mucho misterio. Ahora pregúntese, ¿por qué los científicos dejaron de estudiar la profundidad del mar? ¿Usted recuerda Cousteau, el Calixto y todas las expediciones científicas que hacían en el fondo del mar? ¿Qué encontraron ellos en el fondo del mar que ya dejaron de estudiarlo? ¿Qué encontraron? ¿Por qué no se han vuelto a hacer expediciones para el mar? Eso, no venden tanto cuento que ellos quieren ir para la luna y te quieren ir para arriba y no pueden ir a su propio mar. No pueden escudriñar su propio mar. ¿Por qué dejaron las expediciones en el mar? ¿Por qué? ¿Por qué la dejaron? Creo que fue Jay Cameron que bajó a más de 2000 pies debajo del agua y encontró un lago debajo del mar, y en ese lago había una gravedad invertida, y él intentó por adentro del agua entrar en el lago, y cuando el submarino chocó, usted lo puede buscar en YouTube, el submarino chocó en el lago, no pasaba. ¿Aló? No pasaba. El agua no le permitía entrar ahí abajo, porque ese era otro mundo. Ahí abajo había otro mundo. ¿Y por qué ellos dejaron de estudiar eso? ¿Por qué lo mataron? James Cameron, sí. ¿Quién fue el que fue? Ese tipo lo mataron. El que descubrió eso, lo pelaron como una naranja. Entonces, mis amados, no dejes que te metan cuentos. No son películas, son documentales. No son películas, son documentales. Estos seres sí existen. Hay más ovnis, hay más naves espaciales, hay más platillos voladores debajo del agua que lo que usted está viendo ahí arriba. ¿Está entendiendo? El mapa que usted ve no es así. Óigame, a usted
le dibujaron un mapa. A usted le dibujaron una tierra redonda, esférica. A usted le dibujaron un continente. Pero hay cosas que no están ahí. Hay pedazos de agua que no están ahí. Yo cuando estoy haciendo cartografía, yo estoy mirando, me gusta mucho mirar a ver si ellos me dejaron algo ahí en el Google Earth, el más avanzado, y ahí yo comienzo a mirar y encuentro algunas cuantas cosas, y cuando vuelvo y actualizo, aparecen borradas. Que lo que se ve es óigame, lo que se ven las piezas pegadas una con otra. Se ven las piezas pegadas una con otra, pero ese mapa que tú estás viendo ahí, ese mundo que tú estás viendo ahí, es un asunto muy fuerte, porque eso es camuflaje. Hay áreas, hay situaciones que no están ahí. La gente que no ha dado like aquí en Código 7, délo. La gente que no ha dado su like en Profeta León 7, délo. Señores, lo que pasa es que la muerte, el mar, el Hades, todas son dimensiones que van a tener que entregar sus muertos. ¿Cuáles? Los muertos que hayan partido en su dimensión, en su jurisdicción, porque el Hades tiene una jurisdicción en la tierra. La muerte tiene una jurisdicción. Las aguas tienen su jurisdicción. Todos los muertos que en cada dimensión han muerto, para la redundancia, serán entregados. ¿Pero por quiénes? Por el comandante de los espíritus que vigilan esas dimensiones, mis amados. Quiero bendecirlo y quiero dejar material para una segunda entrega. Hablaremos de Poseidón, hablaremos de Hades, hablaremos de Leviatán, hablaremos del Kraken, hablaremos de todas estas cosas. Solamente hoy quise darle de Jonás, Dios mío. Jonás, que muchos dicen que fue un pez que se lo tragó. Hay gente que saben que hay otra vuelta más bacana. A Jonás, le voy a decir algo. A Jonás se lo tragó una entidad biológica marina que pertenece a la luz. ¿Sí? Y el cuerpo de Jonás, cuando salió, que el pez lo vomitó, cuando Jonás sale al agua, no es el mismo Jonás que entra. El Jonás que sale del vientre del pez es diferente al Jonás que venía en el barco. Son dos Jonás, porque uno murió dentro del vientre y otro salió. Una sucesión. Pero eso, yo le voy a explicar cómo es que está la vuelta, para que usted entienda. Y que Jonás tenía que ser tragado por ese pez, porque si Jonás llega como él era, a Nínive lo mataban. Pero eso es parte de otra historia. Bendiciones. Dios le bendiga grandemente. Le mandan recuerdos a ustedes que lo aman. Le mandaron a decir que lo quieren, que lo extrañan mucho. ¿Quién? Su amigo. Su amigo Emuná le mandó a decir: te extraño. Tú no quieres leer. Esto, míralo aquí. Emuná, despertando la conciencia superior, la manteca de querubín, la mermelada de arcángel, disponible en los teléfonos 1809-670-4681, 1809-670-4681. Pida Emuná en PDF. Pida Emuná, pídalo también, ¿saben qué? En MP3, en inglés y en español, en Amazon, en Bazar, Mercado Libre, eBay. Pida Emuná y llévese la manteca. Recuerde que por ahí viene el lanzamiento de Emuná 2, el despertar de los heroínes.
El que no lea este libro no podrá entender Emuná 2, porque Emuná 2 es la pieza que usted se queda buscando. Cuando lee este libro, usted se queda como buscando más, buscando una pieza. Aquí está la otra pieza, Emuná. Emuná 2, mi hermano Víctor Montero, hijo mío, Dios te bendiga grandemente. Y en el nombre de Jesús y te multiplica tu semilla. Así es que, ya usted sabe. Sin más nada que decirle, recojan sus cartones y prendan su escoba, su alfombra, que yo me voy a tirar como 3 capítulos que me quedan de Pandora para seguir fundiéndome mi caco y aprendiendo, porque hay cosas sanas que uno puede verlas para uno dimensionar su mente. Entonces, ustedes pueden salir de aquí ya, váyanse por la sombra. Cuidado si chocan 2 mujeres volando en la misma escoba. Marque su escoba, vaya al parqueadero, mire que no le cojan su escoba apretada, para que salga volando en su escoba, bendito sea el Señor, en su alfombra. El libro, ¿dónde lo consigue? Oh, pero ya yo di los números, Dios mío. 1809-670-4681. 1809-670-4681. Shalom, Ubrahado, Nayeloheuno. Se me cuidan. Y nos vimos. Cuídense mucho, mi gente. Le amo mucho. Fuerte, fuerte. Shalom.